Paulina Guinaga, soy una mujer de 37 años, mamá, casada, soy la menor de 3 hermanos, nací en Medellín, estudié el colegio en Medellín. Por circunstancias ajenas a mi voluntad me tocó viajar a Bogotá a estudiar la carrera. Me gradué en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia. Después de graduarme de la universidad tuve la oportunidad de trabajar con Naciones Unidas, con la Agencia para los Refugiados, con ACNUR, en zonas muy complejas del país como el Tolima, Huila, Caquetá, Bogotá y Soacha. Ahí trabajé casi 3 años, después renuncié, fui a estudiar una maestría en Economía Internacional y Desarrollo a la Universidad de San Francisco, California. Mientras hacía mi maestría, tuve la oportunidad de trabajar como asistente de investigación de algunos de mis profesores y al tiempo que hacía mi tesis, que la hice sobre Medellín, sobre un programa de reducción de pobreza que fue muy exitoso en Estados Unidos y lo replicamos acá con una pequeña muestra de emprendedores del famoso banco, del mal llamado Banco de los Pobres en Medellín. También fue muy interesante porque esto me permitió participar en diferentes conferencias internacionales, me publicaron la tesis y obtuve también el premio Delta de Economía en la universidad. Después de graduarme de la maestría, viajo a Uganda, África, a trabajar con el Banco Mundial en Uganda y también para otros países de África del Este. También fue un trabajo muy interesante donde me tocaba analizar diferentes modelos de reducción de pobreza. Después, digamos que mi plan era estudiar un doctorado en economía. En esa se me atraviesa la política en el año 2014 y pues cambia el rumbo de mi vida y me presento a las primeras elecciones para ser concejal de Medellín. Un trabajo pues que hicimos mancomunadamente con mi familia, con mis amigas del colegio, bueno, con muchísimas personas que me apoyaron en ese momento. Gracias a eso fui el segundo renglón de una lista cerrada que me permitió ser concejal de Medellín en el periodo 2016-2019. Durante ese primer periodo me enfoqué muchísimo en todos los temas relacionados con EPM, con el metro, también con salud, por Sabia Salud, vivienda, con el ISVIMED, en fin, pues fueron muchos temas los que trabajé y gracias a ese trabajo que realicé, la ciudadanía me refrendó ese voto de confianza y nuevamente en el año 2019 salgo electa como concejal para el periodo 2020-2023. Sin embargo, pues me tocó renunciar al consejo en el año 2022 para poder aspirar a este sueño de la alcaldía de Medellín. Me tocó por diferentes circunstancias políticas y en este momento pues me encuentro recogiendo firmas para poder avalar mi candidatura a la alcaldía de Medellín. Bueno, yo creo que eso finalmente enriquece la democracia siempre y cuando sean candidaturas serias, sólidas, que tengan el propósito de aspirar realmente a la alcaldía de Medellín, porque hay que reconocer que muchos candidatos también lanzan como ese globo y más parecen aspirantes a gabinete de un gobierno o aspirantes a una lista de consejo. A ver, yo creo que todos los que estamos en política somos políticos y creo que no podemos denigrar de nuestra profesión. No se puede conformar un equipo de ciclistas sin ciclistas, hay que tenerlos y no se puede hacer política sin políticos. Indiscutiblemente, pues cada uno tendrá sus ideologías, sus creencias, con las que está o no en desacuerdo con ciertos partidos, pero yo creo que finalmente más allá del tema de si se es independiente o no se es independiente, lo que hay que actuar es con ética, con valores, con convicción, que eso no se puede perder en ningún momento y definitivamente la política se hace con políticos, no podemos hacerlo de otra manera, porque si estamos en esto es porque también somos políticos y no podemos denigrar de nuestra profesión.
Bueno, yo creo que ese voto de opinión es muy importante conquistarlo a través de las redes sociales, pero ahí creo que hay que presentar información fidedigna, propuestas, porque también se ha visto en esta campaña que algunos candidatos parecen más influencers de redes sociales que realmente candidatos a la alcaldía de Medellín, que hay mucha pobreza en los argumentos, en las propuestas y que muchas veces la campaña se basa en ataques personales. Entonces, el voto de opinión hay que cautivarlo con propuestas, con argumentos, con altura, con seriedad en el debate a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, igualmente estando en la calle, haciendo ese recorrido por los diferentes barrios de la ciudad, escuchando las problemáticas, visitando las empresas, visitando también diferentes grupos de emprendedores, y creo que hay que ir a buscarlo y a cautivarlo a cada rincón de la ciudad. Soy Sebastián López, precandidato a la alcaldía de Medellín, y me gustaría preguntarle a algún colega que también está aspirando a la alcaldía, ¿cómo piensa reconstruir y reconstituir el modelo de gestión pública en la ciudad de Medellín, en el cual todas las fuerzas políticas, a pesar de sus diferencias, las fuerzas empresariales y gremiales, los sectores académicos, culturales y sociales, a pesar de las diferencias, todos construían sobre lo construido, lo que permitió que Medellín tuviera las instituciones públicas más fuertes de Colombia? ¿Cómo reconstituirlo y cómo volver a reconstruirlo? Bueno, yo creo que finalmente hay que gobernar para todos, independientemente del matiz y del sector político al que pertenezca cada uno. Creo también que el hecho de que haya llegado Daniel Quintero a la alcaldía era una manifestación de que muchos problemas de Medellín y que estaban sin resolver, y que finalmente pues las anteriores administraciones también, como todas, han tenido sus aciertos y sus desaciertos, pero es indiscutible negar que Medellín seguía siendo o sigue siendo, y era en ese momento, una de las ciudades más desiguales, no ni siquiera del país, sino incluso de América Latina. Entonces, creo que recomponer, sí, hay que, digamos, volver a entablar comunicación, establecer puentes, pero siempre en pro del bien común, en pro de la ciudad, y hay que gobernar para todos y con todos. Yo creo que ya el capítulo de la polarización se tiene que cerrar en la ciudad, porque finalmente eso no contribuye ni a cerrar las brechas que hoy tenemos, ni a resolver los problemas que hoy tenemos. No, yo creo que yo me he distinguido incluso en mis dos periodos como concejal, por ser una persona que siempre habla con argumentos, con cifras. Por eso de mí, mis contrincantes no van a recibir ataques personales, porque yo creo que eso finalmente en nada contribuye a solucionar los problemas que hoy tiene Medellín. Acá nos tenemos que enfocar es en hacer propuestas, en presentar soluciones para los problemas que hoy vive la ciudad, porque finalmente si seguimos fomentando el odio, la polarización, nos estamos ocupando en peleas, y el tiempo útil que deberíamos tener para solucionar los problemas de ciudad no lo estamos, digamos, utilizando de la manera correcta, y esto ha hecho que Medellín pierda liderazgo en muchos temas frente a otras ciudades del país. Por el momento tengo unos recursos propios de unos ahorros que tenía pues ya desde hace varios años. Uno, dos, también pues el apoyo de mi familia, obviamente. Y tres, es una campaña con mucha austeridad, que también es cierto que me han llegado personas que se han querido sumar como voluntarios en el proceso de recolección de firmas y demás. Entonces yo creo que para hacer política, y yo lo he demostrado en mis dos campañas al Consejo, dos campañas con mucha austeridad, no es que se necesiten las grandes toneladas de recursos, es saberlos utilizar de manera eficiente y sobre todo tener un contacto directo con la ciudadanía. Bueno, yo creo que indiscutiblemente hay muchas cosas que merecen atención en este momento en la ciudad.
no me podría enfocar en un tema específico porque creo que todos son igual de relevantes. El tema, por ejemplo, de EPM tiene que seguir siendo el motor de desarrollo de Medellín y de Antioquia, y hoy sigue enfrentando una crisis muy fuerte por malas inversiones que se han hecho en el exterior, por la contingencia de Hidroituango, por otras malas decisiones y negocios que se han hecho acá en Colombia, como el de Afinia. Entonces, primero que todo, creo que hay que tomar decisiones acertadas con EPM, nombrar un gerente que de verdad conozca la empresa, conozca el sector en el que se mueve la empresa, porque no podemos seguir teniendo gerentes cuyo único mérito sea ser el mejor amigo del alcalde de turno, como lo hemos visto en los últimos años, que nos ha llevado a tener gerentes encuestadores, por ejemplo, sin ningún tipo de experiencia en el sector, en los sectores en los que se mueve EPM. Entonces, por supuesto, EPM tiene que estar en el centro, o está en el centro de mi propuesta. Otra entidad a la cual queremos, valoramos muchísimo y que merece especial atención es el metro, porque cuando el metro falla, no falla solo el metro, es que colapsa el Valle de Aburrá. Y lo hemos visto, y yo incluso como concejal lo denuncié varias veces, que no se estaba ejecutando el presupuesto de mantenimiento, que además se gastaron los recursos del Fondo de Reposición y Repotenciación en otras cosas, que las estaciones, las personas tienen que esperar al sol y al agua haciendo largas filas cuando podrían tener una adecuación y una infraestructura muchísimo mejor, que el sistema está colapsado en horas pico, que cada compra de trenes se demora en promedio 5 años y que la última que se empezó a tramitar fue en el 2020 y a hoy está suspendida. Entonces son muchas cosas que hay que ir organizando también con el metro, y muy importante avanzar en la integración tarifaria, porque es un sueño y una ilusión seguir diciendo que la gente se pase al transporte público mientras no tengamos integración tarifaria, porque hay personas que les toca pagar 4 pasajes diarios para movilizarse y eso hace muchísimo más costoso el transporte público que la motocicleta. Y 2, cuando estamos ofreciendo un mal servicio por el hacinamiento que vive el sistema en horas pico y porque finalmente cada vez son más recurrentes las fallas. Entonces el metro también está en el centro de mi propuesta. Educación. Si bien es cierto, en esta administración creo que hay que reconocer, hubo una iniciativa muy importante que fue la de matrícula cero. Todavía tenemos grandes retos para los grados 8º y 9º, donde se presenta el mayor número de deserción. Y para esto, finalmente, todavía no hay una oferta, digamos, que atienda realmente las necesidades de estos jóvenes, que en algunos casos incluso les toca ponerse a trabajar. Entonces también tenemos que tener una modalidad flexible para terminar el bachillerato. Y muy importante, Medellín tiene que mejorar la calidad, porque es de las ciudades que más invierte en educación y paradójicamente no nos va bien en las pruebas saber. Lo vemos que ciudades tan pequeñas como Florida Blanca están en los primeros lugares y Medellín está incluso después de ciudades como Barranquilla, como Cartagena, como Marinilla, como Río Negro. Entonces no es cuánto se invierte, sino realmente la eficiencia de esa inversión, y creo que ahí también tenemos grandes retos. En seguridad, la ciudad también tiene que pensar en que hay que tener una política social para los jóvenes, pero al mismo tiempo creo que la cárcel para sindicados que se aprobó recientemente, otra cosa es la discusión dónde debería quedar o no esa cárcel, pero creo que como tal esa cárcel era una promesa incumplida de varias administraciones, y en una alcaldía mía yo la continuaría, porque finalmente no hay nada que le dé más angustia a una persona o incluso más rabia que le roben el celular y que la policía ni siquiera se tome el trabajo de capturar el ladrón, o que lo capture y a los 2-3 días esté libre porque no hay dónde recluirlo. Y esto también pasa porque las estaciones de policía están completamente hacinadas y los policías que tenemos para patrullar, para estar en la calle, finalmente están ejerciendo una tarea que no les corresponde, y es cuidar a estas personas que están recluidas. Entonces, finalmente creo que hay que continuar esa cárcel para sindicados y tener, digamos, al mismo tiempo una política social con ofrecerle ofertas a los jóvenes, también con
con un bachillerato flexible, continuar con matrícula cero y muy importante poder hacer ese vínculo con el sector privado, porque también se ha visto que el desempleo y especialmente el desempleo juvenil sigue siendo muy alto y en muchas ocasiones es porque no hay un vínculo directo entre lo que se está ofertando y lo que en realidad están demandando las empresas. Y creo también que otro de los temas fundamentales en términos de desarrollo económico es seguir, digamos, potencializando a Medellín como esa ciudad de turismo, de negocios y de grandes eventos, lo que también en otras partes se conoce o se conoció en el anterior gobierno nacional como la famosa economía naranja. Sin lugar a dudas, esto también es una gran fuente de empleo. Por ejemplo, Medellín es la sede del evento de la motocicleta más importante de América Latina, que es la Feria de las Ruedas, que en solamente 4 días recibe más de 80.000 personas, 80.000 visitantes. Somos también sede de grandes conciertos, en los que cada concierto incluso hasta de artistas locales como Karol G o RBD o el que se quiera, a pesar de que fue tan polémico, generan en promedio una derrama económica superior a los 25.000, 30.000 millones de pesos, sin contar la boletería. Esto es una gran fuente de empleo. Creo que obviamente hay unos temas y unos riesgos que hay que sopesar, que hay que mitigar, como es el turismo, pues a mí no me gusta llamarlo, ese no es el nombre técnico, turismo sexual no, es la explotación sexual, y a eso hay que ponerle límites, con eso hay que ser muchísimo más estrictos, pero no por eso podemos satanizar el turismo. Creo que por el contrario hay que potencializarlo. Comunas como la Comuna 13 nos han dado una gran lección en términos de ese emprendimiento social y tenemos un gran reto, que a pesar que Medellín es una ciudad con un gran potencial turístico, rompe el paradigma de que hay que tener mar para ser una ciudad turística. La derrama económica es muy importante, se ha visto, pero el 67% de ese gasto turístico se queda concentrado en tan solo 3 comunas. Entonces necesitamos que esa derrama económica se esparza por toda la ciudad y que no sean simplemente unas pocas zonas las que se vean beneficiadas. Bueno, pues imposible en unos pocos minutos como contar contar todo en detalle, pero digamos que a grosso modo esos serían mis pilares en los que siempre me enfocaría en tener una Medellín más desarrollada, menos desigual.